A ver, hablemos de Carrie, la primera novela que publicó Stephen King. Y es que no es solo un libro de terror, ¿eh? Es una historia tan pero tan potente que simplemente se niega a desaparecer. Se ha contado una y otra vez. Es la historia que no solo disparó la carrera de un ícono, sino que se metió de lleno en nuestra cultura, explorando un terror mucho más personal. No el del monstruo debajo de la cama, sino el que nace del trauma de la crueldad humana. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. O sea, una misma historia, 3 adaptaciones y 5 finales distintos. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia en particular ha sido tan difícil de adaptar de una forma definitiva? Cada película tomó su propio camino, sobre todo al final, y al hacerlo, cambió por completo el mensaje. Bueno, vamos a meternos de lleno en este misterio. Para poder entender las películas es fundamental, pero fundamental volver al origen de todo, la novela de 1974. No es una simple historia de miedo, para nada. Es una construcción súper compleja que, básicamente, es el plano maestro de todo lo que vino después. Lo primero que hay que entender es que el libro no se lee como una novela normal. King usó lo que se conoce como estilo epistolar. O sea, es como si estuviéramos leyendo un expediente juntando las piezas después de la catástrofe con recortes de periódico y fragmentos de libros. Esto le da un realismo casi de documental. Pero claro, representa un desafío enorme para cualquiera que intente llevar esto al cine de forma lineal. Y esto es el corazón de la obra. La telequinesis de Carrie no es un superpoder, no es algo cool, es una metáfora, y una muy cruda. Es la manifestación física de la rabia, del trauma que nunca se procesó. Cada vez que la humillan, sus poderes no aparecen porque ella quiera, sino como un reflejo, como una defensa del cuerpo y la mente contra un mundo que la está destrozando. Entonces, el punto clave del libro no es solo el terror, es la empatía. Y para eso, King usa a Sue Snell, la chica popular que se arrepiente. Ella es nuestro vehículo para entender a Carrie. A través de sus supuestas memorias, nos obliga a ver a Carrie no como un monstruo, sino como lo que era, una persona, una víctima. El objetivo de King era clarísimo, que la comprendiéramos, no solo que le tuviéramos miedo. Muy bien, ahora sí pasemos a las películas. Vamos a ver cómo cada director agarró este material tan complejo y bueno, tomó decisiones muy pero muy distintas para llevar la historia a la pantalla. Esta tabla nos lo deja clarísimo. La versión de Brian De Palma del 76, que el mismo King describió como espumosa, es un clásico absoluto, atmosférica, inolvidable. Luego tenemos la película para tele del 2002 que intentó ser más fiel al libro, pero la verdad fue un fracaso rotundo. Y la de 2013, que es una película sólida, pero que nunca pudo salir de la sombra gigantesca de la original. Y es que gran parte de la magia de la película del 76 está aquí. Sissy Spacek no actuó como Carrie, ella fue Carrie. Su transformación en el baile, de ser una chica tímida, ilusionada, a convertirse en una vengadora con la mirada completamente vacía, es una de las escenas más potentes de la historia del cine. Logró el terror no a base de gritos, sino con una quietud aterradora, con unos ojos que ya lo habían perdido todo. Y llegamos al punto de quiebre. El momento exacto donde las películas se desvían por completo del libro, y que al final define el mensaje de cada una. La conclusión de la historia de Carrie es sin duda alguna lo más importante. En el libro de King, el final es súper trágico, sí, pero tiene como una luz de redención. En un último momento, Carrie se conecta telepáticamente con Sue y entiende. Ve que no todos querían hacerle daño, y muere sintiendo, quizá por primera y única vez en su vida, una conexión humana. Esto subraya la idea central. La verdadera tragedia es vivir una vida sin compasión. Pero las películas se fueron por otro lado. De Palma, en el 76, cambió esa empatía por un último susto, creando uno de los jumpscares más famosos de la historia. Y la versión de 2002 fue todavía más lejos. Hizo que Carrie sobreviviera para un posible piloto de tele, o sea, traicionó por completo la esencia de la historia. Esta crítica lo dice todo. La película del 2002 no solo cambió el final, sino que le quitó fuerza a la masacre del baile, diciendo que Carrie estaba inconsciente. Al hacer eso, eliminaron toda la discusión sobre la venganza, la responsabilidad. Se perdió por completo el punto de la historia, mostrar las consecuencias explosivas de vivir bajo tormento constante. A pesar de todas estas diferencias, la historia de Carrie sigue pegando con una fuerza increíble décadas después. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este relato que no pasa de moda? Para darnos una idea del impacto, solo hay que ver los números. La película del 76 costó apenas $1.8 millones y recaudó casi 34 millones. Una locura. Se convirtió en un fenómeno y demostró que había un público enorme esperando este tipo de terror. Uno más psicológico, más anclado en las emociones reales.
El legado de Carrie es inmenso. No solo catapultó a Stephen King a la fama mundial, sino que la película de De Palma se volvió una pieza clave del cine de terror. Y es que la historia toca temas que no caducan: el bullying, el trauma, la venganza, y de paso creó un arquetipo que vemos hasta hoy, el de la figura femenina cuyo poder, al ser reprimido, explota de forma catastrófica. Y así, volvemos a la pregunta fundamental que cada versión de esta historia nos obliga a hacernos. La respuesta, quizás depende del final con el que nos quedemos: el del libro, que nos pide empatía, o el de la película, que nos deja con un último grito. La genialidad de la historia de King es que después de todos estos años, todavía nos hace dudar, y esa duda es lo que la hace eterna.